Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video tutorial número 30 de la serie Microsoft Excel avanzado. El día de hoy vamos a ver una forma muy sencillita y carismática de a partir de una base de datos Access, crear una tabla dinámica. Muy bien, hay dos formas. Te voy a mostrar la primera. Lógicamente hay que tener la base de datos. Lo primero que hay que hacer pues es tener ya la vista la base de datos. En este caso, pues vamos a obtener los datos externos. Yo aquí la tengo, la que hemos estado manejando. Selecciono películas. Recuerda que si es la primera vez no tienes tu origen de datos, entonces te van a salir otras dos ventanitas a las cuales les tienes que hacer clic en aceptar, a las dos ventanitas. Si no, pues remórtate a los videotutoriales anteriores en donde se empezaron a ver datos externos e importar datos de una base de datos de Access. Ya que tenemos seleccionada la tabla que nos interesa, pues le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos la base de datos, ya lo habíamos visto. Ok, ahora a partir de esta base de datos vamos a crear una tabla dinámica. Aquí le vamos a poner BD1, así de fácil. Ok, vamos a crear la tabla dinámica, nos vamos a insertar. Y si te das cuenta, antes de empezar, antes de irnos para allá, si te das cuenta, podemos insertar gráficos desde aquí y todo ese show, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa pues es crear una tabla dinámica a partir de esto que tenemos en esta parte de aquí. Pues vamos a darle clic en tabla dinámica, nos dice tabla o rango, aquí nos está mostrando como tal la tabla Video Club de ACCDB, es decir, una base de datos Excel 2010. Aparentemente está en Excel, pero en realidad proviene de un origen de datos que es la base de datos llamada Videoclub y la tabla de una tabla en sí, pues para acabar pronto. Muy bien, pues vamos a darle clic en aceptar y si te das cuenta te muestra la tabla dinámica en esta parte que tienes que construir. Vamos a cambiarle y le vamos a poner tabla dinámica 1. Ahí está, ok. Ahora, lo único que hay que hacer es construirlo. Vamos a, por ejemplo, a poner, en este caso, vamos a poner el filtro clasificación, filtro del informe, lo vamos a, a filtrar por clasificación. Después la descripción la vamos a poner en la etiqueta de la fila, mejor en valores. Bueno, sí está bien ahí la descripción en la etiqueta de la fila. Y después, por ejemplo, el precio en esta parte de aquí. Si te das cuenta, eso se ve demasiado feo. La descripción en realidad pues no la tendríamos que tener en esta parte de aquí, simplemente la destildamos y lo que sí le vamos a poner es el título. Así ya se ve más bonito, mira, aquí está. ¿Cómo se construye una tabla dinámica? Muy fácil. Aquí la tenemos. Si quieres mostrar simplemente los de la clasificación AAA, le das a aceptar y ahí lo tienes. ¿Quieres B15? Y ahí tienes. Ok. ¿Quieres mostrarlas todas? Y ahí las tienes. Todo esto ya lo vimos en anteriores videos tutoriales. Puedes cambiar las funciones y todo ese show. Pero ahora, resulta que lo que yo quiero también es crear una tabla dinámica, pero sin tener a la vista aquí los datos. Pues simplemente, por ejemplo, en otra hoja, acá, le voy a decir que voy a crear una tabla dinámica y me voy a insertar en esta parte de acá, insertar tabla dinámica, aquí le ponemos tabla dinámica y me dice que seleccione tabla o rango. Simplemente me voy a esta parte de acá, no puedo seleccionar en lo absoluto. ¿Cómo haría para obtener una tabla dinámica? Pues estaría medio complicado, ¿no? ¿De dónde saco el origen de datos? Pues es muy sencillo. Resulta que cuando vimos en algún video tutorial obtener datos externos, nos vamos a datos y de aquí importamos lo mismito que teníamos. Le damos datos desde Access, seleccionamos nuestra base de datos y ahora nuevamente seleccionamos películas, pero ahora le decimos que lo que queremos es un informe de tabla dinámica. No quiero yo que me muestre los datos aquí, sino quiero un informe de tabla dinámica. Lo selecciono y le doy a aceptar. Y si te das cuenta, por ningún lado me muestra los datos. Pues aquí puedo cambiarle, por ejemplo, tabla dinámica, sin ver los datos. Así, así. Aunque ya no me cupo porque tiene un límite, pues. Ahora, puedo construir mi tabla dinámica igualita como la tenía en la anterior, por ejemplo, por género en el filtro.
por la clasificación bueno, es más, clasificación aquí, el título, el título lo voy a poner aquí, el precio lo pongo acá y casi queda parecida como la anterior, con la enorme diferencia de que esta tabla dinámica simplemente está desde la base de datos de Access. Vamos a ver algo interesante. Resulta que en mi base de datos Access que tengo acá, voy a agregar un nuevo registro en películas. Aquí está. Y les digo, ¿sabes qué? Quiero agregar un nuevo registro en películas. No me va a permitir en este momento agregar registros. ¿Por qué? Porque la tengo en uso en esta parte de aquí. Pero vamos a suponer que, que yo agrego un nuevo registro en esta parte de acá. Simplemente lo único que tendría que hacer después es irme a actualizar. Algo que ya vimos también en anteriores videos tutoriales y se actualizaría mi tabla dinámica. Voy a cerrar y voy a volver a abrir con registros ya lógicamente guardados para que puedas ver el asunto. Ok, continuamos. Ya pude agregar aquí un registro más, aquí lo tengo. Voy a guardarle los cambios a esta base de datos. Me voy a ir a Excel y en esta parte de aquí, si puedes darte cuenta, pues no tengo a la película A013. Vamos a poner, por ejemplo, en esta parte de acá, dándonos cuenta que se llama K11 la película, por ningún lado aparece K11 en esta parte de aquí. Vamos a las opciones y le vamos a dar a actualizar y me va a decir que ha identificado un posible problema de seguridad. Ok. Vamos a volver a hacer la reconexión. En caso de que te llegue a suceder esto, pues tienes que volver a hacer todo este show que tienes aquí. Y si te das cuenta, de inmediato se actualiza. ¿Por qué? Porque hay que estar actualizando el origen de los datos. Recuerda que anteriormente habíamos visto cómo se cambian los orígenes de datos, pero en este caso, si yo actualizo, voy nuevamente acá a 014, le voy a poner ahora, por ejemplo, el infierno, este es clasificación C, no es cierto, pero este es de acción, aquí está, clasificación C, narcotráfico, y aquí le ponemos 23, pongamos, ahí está. Guardamos los cambios, volvemos a regresarnos a esta parte de acá, actualizamos y observa, en la parte de aquí se acaba de actualizar el infierno. Vamos a agregar una nueva más, vamos a agregar una más del mundo mundial y a esta le vamos a poner, por ejemplo, besos de azúcar. Azúcar. Comedia, no es más, lo vamos a poner infantil. Y le vamos a poner clasificación A, emociones. Y aquí le ponemos 30 pesitos. Ok, guardamos sus cambios. Esta se llama besos de azúcar. Vamos a actualizar y aquí tenemos actualizado besos de azúcar. Pues bien, como puedes darte cuenta, pues estás trabajando con tablas dinámicas, pero desde una base de datos que tienes en Excel, en Microsoft Access. Ahora, si te das cuenta, esta es tu base de datos, también la puedes actualizar. Te puedes ir a diseño y si te das cuenta no hay absolutamente nada, pero si te vas a datos, en esta parte de aquí puedes actualizar. Dice que ya que hay que volver a hacer todo eso. Claro, por supuesto, pero te lo actualiza. Aquí lo tienes y al actualizar, pues lógicamente tu base de datos no es actualizado. ¿Por qué? ¿Por qué no es actualizado tu base de datos como tal? Sí, pero tu tabla dinámica como tal no se actualiza. ¿Por qué? Por una sencilla razón, de que tu origen de datos ya no es el mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar el origen de datos. Nos vamos para acá, ahí la tenemos. Perfecto, le damos OK y ahí la tenemos, el infierno y besos de azúcar, en algún lugar debe de estar, pues. Ya te puedes dar cuenta cómo puedes ir actualizando datos y todo eso. Pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial número 30, en donde vimos cómo de una base de datos Microsoft Access hacer una tabla dinámica. Pues de la vista nace el conocimiento y nos vemos en el próximo video tutorial.